Desde hace aproximadamente unos 30 años hemos venido conversando con la comunidad académica y educativa sobre algo que en su momento fue subversivo y de lo cual no podíamos hablar porque sonaba extraño, utópico, dado, yo diría, el desconocimiento tan grande que teníamos en el campo de la neurociencia, del neuroaprendizaje. La sola palabra neurociencia resultaba amenazante. Hoy podemos hablar con más tranquilidad del tema y es así como, diría yo, hace más o menos unos 10 años quitamos el velo y cada vez que nos encontramos en los medios académicos podemos hablar con más frescura y hemos podido aprender más cosas. La conversación que yo quiero tener con ustedes tiene que ver precisamente con la neurociencia. Pudimos colonizar un poco la educación a partir de la neurociencia. Y eso nos ha dado elementos importantes para entender qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, qué es lo que nos pasa a nosotros los profesores y qué le pasa o qué es lo que le sucede a nuestros estudiantes. Cierto es, claro es, que cuando empezamos a entender cómo aprende el ser humano, nos empezamos a preocupar mucho porque vivimos en un sistema educativo que privilegia no el niño, no el estudiante, sino la instrucción, ni siquiera el profesor. Ni el uno ni el otro, o sea que es un sistema auténticamente despersonalizante. Cuando hablamos de educación personalizada y privilegiamos la normalización. Bueno, hemos querido crear una cultura en torno a estas comprensiones que desde la ciencia, ni siquiera desde la subjetividad, ni desde los imaginarios, ni desde los supuestos, la hayamos comprendido. Entonces, yo quiero conversar con ustedes sobre eso, sobre varias cosas que nos acontecen y por eso el nombre de la conferencia. Bien, yo voy a empezar por una premisa y con ella voy a terminar. Voy a intentar hacerlo. Y quiero mantener la atención de ustedes frente a esta premisa. La relación entre tiempo, paciencia, cognición y pedagogía. Tiempo, paciencia, cognición y pedagogía. Para desarrollar la premisa, pues aclararemos qué es el concepto de tiempo, aunque todos lo sabemos, pero sí hay algo importante que tener en cuenta y es que nosotros tenemos un elemento en el cerebro. Intentaré no usar palabras muy técnicas, pero también estas conversaciones las hemos querido utilizar también para alfabetizar en neurociencia. Por eso utilizaré algunas palabras y algunos términos técnicos. Bien, el concepto de tiempo todos lo tenemos claro, pero también es claro que en la mecánica clásica el concepto de tiempo es uno.
Y en la mecánica relativista el concepto de tiempo es otro. Algo así diré. La paciencia pues es un concepto subjetivo, eminentemente subjetivo. Pero en el cerebro hay algunos elementos y algunas pistas que nos dicen que la paciencia sí está dentro de nosotros y que la paciencia la necesitamos y la requerimos y la podemos alimentar. Bien, el otro concepto que yo quiero desarrollar es el concepto de cognición. Creo que en esa campaña vamos bien, porque ya por lo menos hemos entendido que cognición, relativo pues a lo cognitivo, ¿no? Y cognoscitivo, relativo al conocimiento, son distintos. Y que en la educación y en la sociedad y en esta cultura los asimilamos, creímos que eran lo mismo y ahí cometimos un gran error. Cognitivo y cognoscitivo son distintos. Algo diré al respecto. Y lo otro, quiero también enfatizar en estas premisas, o en esta premisa que estoy intentando defender, es que la pedagogía no es propiamente un campo y un atributo que le corresponda al educador y a la educación. Precisamente en Colombia se abre espacio la pedagogía como un escenario cotidiano, de la vida cotidiana, en la cual muchos autores, Jean Carlos Melich, ha defendido el papel de la pedagogía en la vida del ser humano, no solo del educador, no solo de la educación. Bueno, tiempo, paciencia, cognición y pedagogía. Muy bien. En la mecánica clásica, el tiempo tiene mucho que ver con una magnitud absoluta. En la mecánica clásica, el tiempo es absoluto. O sea que el tiempo podríamos decir que es igual para todos. ¿Ya? Eso es en la mecánica clásica. Muy bien. Igualmente, podríamos decir que si el tiempo es absoluto, el tiempo suyo es igual al tiempo mío. ¿Ya? La que sigue, por favor. Pues es un concepto clásico y eso nos sirve a nosotros para entender que las cosas funcionan por secuencias. Primero una cosa, luego viene la otra, luego viene la otra. Y eso impregnó la educación. Bajo ese supuesto, primero enseñamos una cosa, luego la otra, luego la otra. Partiendo del supuesto que lo uno lleva a lo otro. Claro, el cerebro se puede ordenar de esa manera. Primero lo uno, luego lo otro, luego lo otro. Y por eso creemos que si no enseñamos una cosa, no aprenderemos otras. Eso hace parte de la mecánica clásica. En la mecánica relativista, el asunto funciona distinto. Funciona distinto. Bien, el tiempo es un sistema de referencia. Depende mucho del observador y del observado. Es un asunto esencialmente subjetivo. ¿Ya? No existe dos tiempos iguales. Para que existan dos tiempos iguales tienen que haber dos hechos simultáneos que ocurran simultáneamente. Y ahí es donde está el problema. Porque el tiempo del profesor y el tiempo del estudiante
el tiempo de la sociedad y el tiempo de la cultura no es el mismo, no son equivalentes. Finalmente, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo? Pues le pusimos una constante universal y le pusimos un equivalente universal y dijimos que todo lo íbamos a medir en segundos. Y entonces pusimos un horario y eso fue lo que definió entonces el tiempo. En el cerebro nosotros tenemos neuronas del tiempo y tenemos neuronas del espacio. Bien, ahora vemos un poquito la paciencia, que la paciencia tiene que ver estrictamente con el tiempo. Bien, es una actitud y un atributo que nosotros lo sincronizamos con el tiempo, ¿ya? Bien, muchas son las definiciones que hay sobre paciencia, ¿ya? Tiene mucho que ver con un prefijo latino, patiens, que quiere decir paciente, ¿ya? Y de eso se derivan varias cosas. Se deriva, pues, en la filosofía clásica, la metriopatía, que es lo que permite confluir varias cosas y varias emociones, pero también tiene que ver con otras condiciones como el estoicismo y con la poliorcética, que tiene que ver con la capacidad de poder construirnos con fortaleza. No estoy de acuerdo con el estoicismo, porque no se trata de un asunto de sacrificio, pero la paciencia sí requiere tener una actitud distinta con respecto al tiempo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir constituyendo esta relación del tiempo y la paciencia con la pedagogía. El tiempo en la formación es relativo a la pedagogía. No voy a hablar de formación, pero sí voy a hacer referencia al tiempo y voy a hacer referencia a la pedagogía. Ok. La cognición es pedagogía. Entonces voy a decir algo de lo cual voy a recalcar en un momento que tiene que ver con la cognición. La cognición es el mecanismo mediante el cual nuestro cerebro y nuestra psiquis procesa información y hace algo con esa información. Quiero llamar la atención sobre esto. Mire, hace un tiempo, cerca de 25 años, la palabra cognición era simplemente procesar información. Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que puedo olfatear, lo que puedo saborear, la información que me da el ver y el escuchar, eso era cognición. Hoy cognición no solo es eso. Cognición es ese mecanismo mediante el cual se procesa información y se hace algo con esa información. O sea, es más que procesar información. Ok. Entonces la cognición es pedagogía. ¿Qué es la pedagogía hoy? Hace un tiempo la pedagogía, antes de decir qué es hoy la pedagogía, hace un tiempo la pedagogía era el arte de educar infantes. Estaba muy relacionada a hechos que tuvieran que ver con orientar, con formar, con acompañar el niño o los niños. Hoy la pedagogía está referida fundamentalmente a la capacidad de reflexión que tengamos nosotros de manera crítica frente a la formación. No solo es acompañar. Bien, la pedagogía es tiempo, entonces hoy la pedagogía está requerida por el tiempo. Y si está requerida por el tiempo, está requerida por la paciencia. Bien,
La paciencia está vinculada fundamentalmente al otro. Una cosa es el concepto de otro con mayúscula y otra cosa es el concepto que yo tengo del otro con minúscula. Son dos otros muy distintos. Un otro con mayúscula lo puedo equiparar a mi tiempo. Y un otro con minúscula me queda imposible equipararlo a mi tiempo y al tiempo de él. Cuando el otro es con mayúscula, yo lo equiparo a mi tiempo y al tiempo de él. Y cuando el otro es con minúscula, me resulta muy difícil. Lo que importa es mi tiempo. Bien. Tiempo para la cognición. Perspectivas contemporáneas de las neurociencias aplicadas a la educación. O sea, hoy la neurociencia no solo le sirve a las ciencias básicas, a la medicina, a las ciencias duras, a la física, a la neurología, le sirve a la educación. Y eso es lo que estamos intentando poder rescatar. Bien. La cognición es pedagogía y la pedagogía es tiempo. Si esto es así, la cognición es un asunto de tiempo, como también lo es la formación. Bien. Avancemos un poco más en la premisa. ¿Cómo se constituye el tiempo y el espacio en el cerebro humano? Bueno, en el título de la presentación apareció una palabra que llamamos hipocampo. Y aquí aparecen otras dos palabras más, la dopamina y la serotonina. Quiero que ustedes sigan visualmente el color azul y el color rojo en el cerebro. No para que usted entienda todos esos recorridos, pero usted sí puede observar que por ahí va el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que está la base del cerebro, que está la parte profunda del cerebro. Lo que está de color azul, lo llamamos vías dopaminérgicas. Y lo que está de color rojo lo denominamos vías serotoninérgicas. Las vías dopaminérgicas en el cerebro, las vías dopaminérgicas están mostrando el camino de la dopamina y las vías serotoninérgicas el camino de la serotonina. Muy bien. En un momento entonces podremos ver de qué sirve la dopamina y de qué sirve la serotonina. ¿Sí? Pero quiero que vean eso porque esos son los recorridos que hay en el cerebro de sustancias químicas. La dopamina y la serotonina son dos sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Y un neurotransmisor es una sustancia química que sirve, que colabora, que participa en la transmisión del impulso nervioso. Ok. En la encrucijada serotonina y dopamina se constituye y se regula el tiempo y la paciencia. Factores decisivos en la pedagogía hoy. La paciencia es tiempo y el tiempo es paciencia. O sea, esto nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos en el cerebro neuronas, tenemos vías que ilustran y que se posicionan en la transmisión del impulso nervioso relacionado con el tiempo, con el espacio y con la paciencia. La que sigue, por favor. Bien, la serotonina, en síntesis, actúa en el equilibrio de nuestro estado de ánimo. ¿Ya? Eso hace la serotonina. Tiene más funciones, obviamente. La que sigue, por favor.
La que sigue. Bueno, miremos rápidamente qué hace la serotonina. Quiero que se concentren solamente en el color amarillo. He colocado que la serotonina tiene función intestinal tiene su participación en el estado de ánimo y en la coagulación. Bien, importante lo que está de color amarillo. Es bien conocida su función en el cerebro, donde juega papel importante en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Muy bien. Participa también en otras funciones. Bien, pero lo que quería que ustedes tuvieran en cuenta fundamentalmente es su relación con el estado de ánimo. Ok, la que sigue, por favor. Bien, en síntesis, la serotonina sirve para el estado de ánimo y el comportamiento social, el apetito y la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y el desempeño sexual y la cognición. Cualquier alteración que ocurra en la producción de este neurotransmisor afecta cualquiera de estas funciones. No lo olviden. Eso es lo que yo quiero resaltar. Cualquier alteración de la serotonina afecta el comportamiento o el desempeño en cualquiera de estas funciones. Ok. Ahora observemos la dopamina. Bien, también es un neurotransmisor. Y ya usted ahí puede observar que hay unos lugares donde se produce, especialmente en las partes inferiores del cerebro y en las partes superiores del tallo cerebral, especialmente en el mesencéfalo. Bueno, hay unas vías. Y unas vías son los recorridos que ustedes pudieron observar ahí y que yo las dejo y las pongo aquí para que en las memorias y en lo que usted pueda tener de esta presentación usted pueda profundizar. Muy bien, pero lo importante son las funciones de la dopamina. Veamos cuáles son las funciones. Entonces, observe usted. Participa en la gratificación y en la motivación, en el placer y en la euforia, en la motricidad fina, en las compulsiones y en la preservación. Cualquier alteración en la producción de la dopamina afecta alguna de estas funciones. Ok, muy bien. El hipocampo. ¿Quién es el hipocampo? Muy bien. El hipocampo, devolvamos que yo quiero que ustedes observen dónde está ubicado el hipocampo. Ahí está resaltado. Bueno, la palabra hipocampo viene de una nominación clásica. Hipocampo quiere decir caballito de mar. Y es porque se parece a un caballito de mar, haga de cuenta. Bien, aunque en la presentación no aparece tan parecido. Muy bien, el hipocampo hace parte del cerebro arcaico, del viejo cerebro, de lo más antiguo que tenemos en el cerebro. De eso hace parte entonces el hipocampo. El hipocampo es esencialmente cognitivo. Bien, ¿cómo se resume el hipocampo? En 3 palabras: pensar, razonar y decidir. A eso se llama cognición ejecutiva. Quiero volver sobre la definición que les di ahora de cognición. Cognición es el mecanismo mediante el cual se procesa información y se hace algo con ella. Ok. Bien, la que sigue, por favor. Ahí pueden observar ustedes la ubicación del hipocampo. De nuevo, o sea, en qué lugar está, muy en el centro del cerebro y en la parte profunda del cerebro. Ok. Y quiero llamar la atención sobre algo. Ahí dice aprendizaje transitorio, cognición ejecutiva. Y entonces aquí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En este momento
usted que está atento y que puede estar concentrado en lo que está pasando aquí, puede ser en la presentación o en lo que yo estoy diciendo, o pensando o reflexionando en lo que estoy planteando, está en situación de aprendizaje transitorio. Eso no quiere decir que usted vaya a aprender. Eso no lo garantiza. El único que lo garantiza es el sistema educativo colombiano, que parte de un supuesto falso, que lo que el profesor enseña, el estudiante lo aprende. Eso ya está claramente demostrado que no necesariamente es así. Que el estudiante sí aprende cosas seguramente importantes, no vamos a decir que no, pero que no lo aprende todo. ¿Por qué? Por el hipocampo. Porque el hipocampo es el que lo decide. Y no es el hipocampo del profesor, es el hipocampo del estudiante. Porque el que está aprendiendo de lo que se está enseñando, sí es el profesor. Y me parece que está bien. Si se toma pues la decisión de aprender. ¿Sí? Muy bien. Quiero insistir en eso, porque eso es una función eminentemente cognitiva y el que decide cognitivamente de lo que yo voy a aprender, ni siquiera es la corteza cerebral, es el hipocampo. Por eso aquí dice, no es culpa de la orientación, es culpa del hipocampo. Es un órgano eminentemente cognitivo, él es el que toma la decisión. Ok, la que sigue, por favor. Bien. O sea que el hipocampo, la información que se recibe, el hipocampo es quien dice, ¿qué hago con esa información? El hipocampo es el que, cuando yo escucho, cuando yo veo, es quien dice, ¿qué es lo que voy a hacer con esa información? Bien, la que sigue, por favor. Bien. Lo más importante es que las neuronas del tiempo están en el hipocampo. Lo mismo las neuronas del espacio. Y lo más importante de todo, que es lo que más está revolucionando la neurociencia y que debe impactar y revolucionar la educación, es que las neuronas del tiempo son las mismas neuronas del espacio. O sea que si nosotros no entendemos, no apropiamos y no aprovechamos todos los elementos que nos está dando la neurociencia y lo aplicamos a la educación, pues entonces, ¿a qué le vamos a creer? Bien, bueno, voy a ir cerrando esta presentación para ir terminando de desarrollar la premisa con la cual empecé. Muy bien, entonces, ustedes observan que en esta diapositiva está lo que planteé y lo que he venido planteando, desde el comienzo hasta este punto. Muy bien. Observen ustedes la dopamina. Y ahí se expresa entonces gratificación, motivación, placer, euforia, motricidad fina, compulsiones y preservación. Resalto lo rojo, que es fundamental
y que es muy importante en materia cognitiva. Ahora miremos la serotonina. Estado de ánimo, comportamiento social, apetito y digestión, sueño, memoria, deseo y desempeño sexual y cognición. Resalto lo amarillo. ¿Sí? Resalto lo amarillo. Muy bien. Y ustedes observan que en el centro está la cognición, mecanismo mediante el cual se procesa información y se hace algo con ella. Y aparece el hipocampo, porque quien decide cognitivamente qué es lo que yo voy a hacer es el hipocampo. O sea que lo que debemos cuidar es el hipocampo. ¿Sí? Cuidamos muchas cosas. Cuidamos nuestros bienes, cuidamos nuestra apariencia, cuidamos el bolsillo, cuidamos lo que cuidamos, pero no cuidamos el hipocampo. Ok. La que sigue, por favor. Cognición es el mecanismo mediante el cual se procesa información y se hace algo con ella. Insisto en eso. Muy bien. Ahora conectemos la serotonina, la dopamina con el hipocampo. Entonces, ustedes pueden observar lo que aparece allí. El hipocampo. Observen ustedes qué tan importante es el hipocampo. Memoria ejecutiva, transitoria. Toma de decisiones. Orientación y exploración. Percepción del tiempo. Y se sospecha, no está claro todavía, que si se percibe el tiempo, el hipocampo también percibe el espacio. Lo dije ahora, que lo más importante es que las mismas neuronas del tiempo son las neuronas del espacio. O sea que eso nos está llevando a pensar que el tiempo y el espacio son iguales. Bien, elección procedimental cognitiva, es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer con la información? ¿Cómo voy a proceder y cómo la voy a utilizar? Y la cognición social, que la cognición social tiene que ver con un asunto muy importante que se está tratando hoy en la neurociencia y que tiene que ver con la cognición distribuida. Ojo, que eso tiene que ver con las neuronas espejo, que es la que a mí me permite repetir lo que alguien hace. La cognición distribuida nos dice que la cognición suya puede ser o puede llegar a ser parecida a la mía. Y que el aprendizaje puede llegar a depender en algo de su aprendizaje y que podemos aprender cosas juntos. Eso nos está diciendo que nosotros somos más inteligentes colectivamente que individualmente, contrario a lo que dice el sistema educativo. Sálvese quien pueda, que no se educó en competir unos contra otros, en mostrar contraejemplos. Pues esto que se está logrando entender a partir de los desarrollos científicos del hipocampo nos está diciendo precisamente eso. Somos más inteligentes colectiva que individualmente. Y aquí, en esta diapositiva, se resume lo que hemos conversado. Hacia un lado, la mecánica clásica. En el centro, la mecánica relativista, acompañada de un mecanismo subjetivo desarrollado por el hipocampo, que es la cognición. La cognición como proceso. El hipocampo es el que tiene la justa medida, es el que está justo a tiempo, es el que
prácticamente decide la formación. Como decía Gadamer, formar es formarse y educar es educarse. Formar es formarse y educar es educarse. O sea que la formación, el aprendizaje, la cognición, el tiempo, la paciencia, depende de cada uno. La que sigue, por favor. En conclusión, pedagogía es estar en el tiempo y en el espacio del otro. Ok, muchas gracias.